El poder transformador del arte en Mannheim, un búnker de la Segunda Guerra Mundial, es ahora un museo, aunque la lección no se ha aprendido en todo el mundo. Una curadora de arte ucraniana nos habla y nos comparte su sentir a propósito del conflicto que vive su país, y en Visión Global haremos una reflexión de las sanciones impuestas a Rusia, de manera particular por Estados Unidos. Bienvenidos a Noticias 22, miércoles internacional. Qué gusto que nos acompañen y, como siempre, por supuesto, un placer compartir este espacio con mi querida amiga Laura Barrera. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Laura, tenemos problemas con tu micro. Parece, ahí estás. Rafa, perdón, tenía mi audio cerrado. Feliz de poder estar en este día lleno de información internacional, de temas que de verdad nos van a tocar distintos aspectos de la existencia y que, bueno, impactan muchos ámbitos. También tenemos información que tiene que ver con las mujeres. Saludamos también a Laura Regis. Hola, ¿qué tal? Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y empezamos con contenidos que tienen que ver con la mujer, Rafa. En efecto, Laura, ya ayer lo anticipábamos en el mes de la mujer, les mostramos cómo está iluminado nuestro edificio, y toda la semana, todo el mes, los próximos días, no solo en Noticias 22, sino en la programación del canal, hay muchas sorpresas para ustedes vinculadas con esta efeméride, y también, para abrir boca, la cartelera que tiene el Centro Cultural de España en México para conmemorar este día tan importante. A partir del 5 de marzo se realizarán diferentes actividades en línea y de manera presencial englobadas con el título Marzo, Mes de las Mujeres. Es una mirada muy transversal que busca implicar a públicos de todas las edades, generar referentes, ¿no?, para las nuevas generaciones, educar desde la igualdad, romper con los estereotipos y generar propuestas artísticas, culturales, que muestren el trabajo de las mujeres, que ha sido pues duramente invisibilizado, ¿no?, durante todo este tiempo hasta nuestros días. Esta programación especial, organizada por el Centro Cultural de España en México, comenzará con la mujer como protagonista frente y detrás de la cámara, la conferencia Woman in GameX, el Seminario Internacional de Estudios de Género en el Arte y las Ciencias, los talleres Territorio de Mujeres y Textiles Tecnofeministas, la editatona Mujeres y Cultura, la obra de teatro, variaciones sobre el café y la realización del tercer encuentro feminista sobre comunicación. Seguimos viendo que en los medios de comunicación hay reproducción de estereotipos sexistas, hay una banalización de la violencia contra las mujeres, hay un lucro de los medios de comunicación con respecto a presentar estas imágenes, y además seguimos viendo que hay violencia contra las mujeres periodistas y comunicadoras, y que tampoco estamos en, digamos, los altos mandos o los espacios de toma de decisiones. El tercer encuentro feminista sobre comunicación se realizará del 23 al 26 de marzo y está integrado por conferencias magistrales, paneles, diálogos y talleres. Cada año el encuentro tiene un tema. En este caso vamos a trabajar desde la perspectiva comunitaria, que sabemos que es una perspectiva que viene de la gran tradición de comunicación de América Latina. Esto que es la educación popular, la educomunicación. ¿Y por qué tomamos la decisión de darle esta perspectiva? Pues porque definitivamente, de cara a la pandemia, al corte de caja de 2 años, ¿no?, una pandemia muy dolorosa, entendemos que lo que puede sanar y lo que nos puede ayudar a reorganizarnos, después de que sepamos, ¿no?, ya desde una mirada mucho más certera, qué ha pasado con la pandemia, cuál fue el saldo que dejó, definitivamente va a ser la organización comunitaria. Noticias 22, Alberto Aranda. La conmemoración por el mes de la mujer también va a llegar a la pantalla del Canal Cultural de México, así que vamos a ver una serie de propuestas que no se pueden perder. Vamos a conocerlas en esta nota. Durante el mes de marzo, el Canal Cultural de México ofrecerá una programación especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Estos programas destacan el protagonismo de las mujeres en distintos ámbitos de la cultura, además de documentar sus luchas en México y en el mundo. La conmemoración dio inicio con la transmisión de lunes a viernes de Comer es Vivir, una serie japonesa ambientada en los últimos años de Meiko, una joven que se dedicó de lleno a la gastronomía.
Estudios Churubusco presenta Señores Directoras. Todos los jueves, a través de Cinema 22, se transmitirán películas de destacadas directoras. Comenzará el ciclo con El Guardián de la Memoria, de Marcela Arteaga. Le continuará El secreto de Romelia, de Bussy Cortés. 5 días sin hora, de Mariana Chenillo. Tamara y la Catrina, de Lucía Carreras. Y Perfume de violetas, de Maris Sistach. Al finalizar Shorts México y Cinema 22, los martes y jueves se estrenará Médulas Sanando de Raíz, una serie de cápsulas animadas que cuentan la historia de 20 mujeres colombianas que confrontan la inequidad, la discriminación y la violencia a través del diálogo. Canal 22 contará con programas especiales como Memoria de ciertos días, El voto de la mujer. Del Festival Internacional Cervantino 2021 se transmitirá el concierto de La Reina y el Real, Que se queme el arroz, de Cuba. También se transmitirá el espectáculo del Cirque du Soleil Amaluna. La Zona M será un espacio para el séptimo arte realizado por cineastas. La cartelera está compuesta por Resistencia, Voz y Voto, de la colectiva Nosotras Audiovisuales, Las Sufragistas, de Ana Cruz Navarro, La Frontera, de Erika Oregel, No callarán nuestras voces, de Yunue Zarate, Silencios, de Gladys González, y al final El Mar, de Ana Karen Alba. Cinema 22 de 5 estrellas tendrá el 6 de marzo 2 capítulos del documental Morenitas, de Carlos Markovich, y el 7 de marzo se estrenará el documental Banda Caux, de Destellos de Oaxaca. A partir del 8 de marzo se estrenará Cartografías Feminista, una serie de microprogramas conducido por la Red TAL, en donde activistas y miembros de la comunidad LGBTQ+, de América Latina, explican conceptos y palabras clave del feminismo. En Visión Periférica se transmitirán los documentales Mujeres de Manos Cálidas, de Adrián Macías, la serie ¿Por qué la esclavitud?, de la Fundación The Why. Por último, el 8 de marzo en la señal internacional se transmitirá el diálogo virtual moderado por la periodista mexicana Ginarelli Valencia, Vocaciones Científicas en Iberoamérica, producido por el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. La mejor programación especial en el marco del Día Internacional de la Mujer está en Canal 22, el canal cultural de México. Con información y texto de Óscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, no hay pretexto para separarse de la pantalla de Canal 22. No se apure, nosotros conforme vayan acercándose las fechas, les iremos recordando y profundizando en estas presentaciones, en esta gran programación que hemos preparado para todos ustedes. Y en otros temas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas nos invita a conocer los códices prehispánicos de la cultura mixteca. Vamos a echarle un vistazo. En los últimos días de febrero, el INALI organizó el Congreso Nacional del Tuún-Sabí en el Complejo Cultural Los Pinos, un encuentro que, además de conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, formó parte de las acciones que marcaron el inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Ahora, como extensión de este Congreso Nacional, se ha instalado una exposición de códices prehispánicos de la cultura Ñusabi, mejor conocida como cultura mixteca. Lo que trata esta exposición es de hacer esta reflexión de estos símbolos, toda esta cosmovisión, cosmogonía, la axiología de este pueblo, a través de estos códices que nos hablan de la genealogía de este pueblo, de algunos de sus héroes, líderes, entre revolucionarios, guerrilleros, entre otros, líderes también religiosos. Y algo muy importante, el proceso de escritura de esta cultura. Algunos de estos códices relatan algunos hechos de antes de nuestra era, algunos de ellos relatan hechos del siglo IX al XIV más o menos de esta era. Los códices que vemos aquí, alrededor de unos 6, prácticamente todos ellos 5 no están en nuestro país, están en museos de Europa, Austria, Viena, entre otros. Solo uno de ellos, una parte, está aquí en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Todos estos elementos, pues bueno, fueron de alguna manera erradicados, extirpados del etos cultural del momento y de la cultura para, pues, todos estos procesos de colonia. Cada documento se toma como un testimonio vivo de la historia. Además de mostrarnos la cosmogonía del pueblo mixteco, estos retratan momentos clave de carácter político y hasta ciertos datos filosóficos. Dado que se han replegado por el mundo a lo largo de la historia, estos materiales por un momento fueron desconocidos para el propio pueblo que los creó.
muchos de ellos no los conocían. Los mismos mixtecos, ellos están actualmente con asentamientos históricos en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz y en Puebla. Muchos de ellos en estas comunidades no sabían de estos códices. Un especialista oriundo de este pueblo, el doctor Ubaldo, quien ha hecho buena parte, la mayoría de esta exposición, hizo algunos talleres de códices para estos pueblos actualmente. A partir de eso fue que se dieron cuenta de la importancia del conocimiento que encierran estos códices. Los códices deben leerse de derecha a izquierda y las láminas de la exposición se acomodaron de tal forma que el público podrá seguir el recorrido en esta misma dirección. Los documentos de la muestra se clasifican en 6 vertientes: Bodley, Vindobonensis, Colombino, Becker. Ahí lo vemos, sale desde la madre tierra y bueno, ahí hay varias escenas que nos hablan sobre su surgimiento. Posteriormente observamos la historia de los pueblos. Aquí vemos un pueblo muy emblemático del pueblo Ñusabi, es Santiago Apuala, en la Mixteca Alta de Oaxaca. Ahí hay varias escenas donde nos hablan de lugares que hay en el pueblo de Ñutzatón. La exposición de códices prehispánicos del Ñusabi puede visitarse en la explanada de la Puerta 4 del Complejo Cultural Los Pinos y estará disponible hasta el lunes 21 de marzo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Antes de la pausa, los invitamos a que mañana no se pierdan la presentación del libro Las Ofrendas del Sol, una obra bilingüe de Martín Rodríguez Arellano, que por medio de 20 historias nos permitirá explorar diferentes elementos de la vida ceremonial, la vida cotidiana de pueblos originarios. La presentación será mañana, jueves 3 de marzo, 5 de la tarde, en la Casa de Escritores en Lenguas Indígenas. Con esta invitación vamos a una muy breve pausa. Llegó el momento de recorrer el mundo y nos vamos sin escalas a Alemania, la ciudad de Mannheim, que presume ahora una espectacular exposición histórica, multimediática, en un gran museo que fuera en otra ocasión búnker de la Segunda Guerra Mundial. Nos enlazamos en este momento con Valentina Torrado de Deutsche Welle en Berlín para que nos cuente todos los detalles de esta exposición. Mi querida Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchos saludos a todos los televidentes desde Berlín, la ciudad alemana de Mannheim, ubicada en el estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste del país, presenta una impresionante exposición sobre la historia de la ciudad que va desde la Edad Media hasta nuestros días. La muestra, titulada Typisch Mannheim, típico de Mannheim, se encuentra en el Marchivum, un gran museo con sede en un búnker que data de la Segunda Guerra Mundial. En este espacio se encuentra el archivo histórico de la ciudad. Lo nuevo y original de esta muestra es que todo el material expositivo se presenta de manera digital con propuestas multimedia sumamente innovadoras. Valentina, ¿qué ejemplos concretos podrías destacar, nombrar? A lo largo de 1.000 metros cuadrados y 2 plantas, los visitantes podrán sumergirse en varias épocas y conocer al detalle cada elemento histórico de la ciudad a través de islas multimedia, instalaciones inmersivas, videomapping, grandes superficies táctiles, animaciones y videoinstalaciones. Hasta importantes personajes del siglo XVI reviven y dialogan entre sí para contarnos historias curiosas gracias a nuevas tecnologías. El abanico temático es muy amplio, desde momentos de apogeo económico y creativo hasta tiempos oscuros de sufrimiento y destrucción durante las 2 guerras mundiales. Hoy Mannheim se presenta orgullosa como ciudad universitaria y multicultural, y esta faceta se ve representada en una gran instalación al final del primer recorrido, donde participan diferentes habitantes del lugar contando sus anécdotas cotidianas. Toda la exposición está planteada para ser de carácter participativa. Todos los visitantes se involucran de manera directa en el contenido de la exposición. Oye, Valentina, una ciudad no tan conocida fuera de Alemania, ¿qué crees que le haga un lugar tan importante a nivel histórico para tener esta exposición?
Mannheim tiene un gran peso histórico en cuanto es considerada la cuna de la movilidad. Aquí nace en el siglo XIX la primera bicicleta del mundo, aunque sin pedales. También el primer tranvía a caballo, inaugurándose en el 1900 el tranvía electrificado. En 1886, Carl Benz patenta su vehículo propulsado por motor de gas y su mujer, Bertha Benz, hace el primer recorrido interurbano de un coche. Y este coche original, esta pieza histórica de gran valor, el Benzmobil, se encuentra en la exposición disponible en una instalación inmersiva en donde las personas la pueden utilizar para emprender un recorrido virtual y didáctico por Mannheim en distintas épocas históricas. Muchas gracias por su atención y me despido hasta la próxima con un gran saludo desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias a ti, Valentina, un fuerte abrazo y qué interesante exposición, inclusive con estas tecnologías inmersivas, una manera diferente de aproximarnos al arte. Y subrayaba yo hace rato, mi querida Laura, también la importancia de reconocer y de encontrar en el arte una manera de transformar y borrar esos horrores que deja muchas veces la historia. Esto fue un búnker en la Segunda Guerra Mundial y parece mentira que hoy en el siglo XXI estemos hablando de intervenciones, de guerras y de conflictos como lo que sucede en Ucrania, que nos liga de hecho a la diáspora de esta noche, Laura. Efectivamente, hoy tenemos una diáspora cultural que, como dices, está vinculada con hechos históricos, hechos sociales, hechos del pasado reciente y del momento actual con el arte. Justamente Edgardo Bermejo va a platicar con una artista, curadora, doctora en historia que vive en México. Ella es ucraniana, ha desarrollado parte de su trayectoria en nuestro país. Y bueno, se trata de Svitlana Biedarieva. Vamos con ella. Edgardo, por favor, platícanos, preséntanos esta entrevista. Buenas noches en el estudio, colegas. Bueno, pues como ustedes han visto, la diáspora cultural no solo se dedica a documentar y presentar la trayectoria de creadores y creadoras mexicanos en el extranjero, sino también presentar aquí aquellas historias de creadores y creadoras de otros países que han elegido nuestro país como residencia. Y es el caso muy notable de la historiadora del arte, curadora y artista visual de Ucrania. Ella es Svitlana Biedarieva, quien vive ya aquí en México desde hace 5 años y a quienes hemos invitado esta semana, pues justamente en esta coyuntura tan dolorosa, tan preocupante, tan alarmante que vivimos en el mundo, porque me parece que el testimonio de Svitlana puede ser de una enorme aportación para nuestro espacio cotidiano de este noticiario. Quiero entonces pues presentarle al público televidente a nuestra invitada de esta noche. Ella nació en Ucrania, lleva ya 5 años residiendo en México, tiene un doctorado en artes en una universidad de Londres y también ha publicado como curadora un par de libros. El último de ellos es referente a un catálogo que hizo con una exposición sobre arte ucraniano precisamente contemporáneo, que se presentó en la exposición, quiero decir, en el Museo de las Culturas Populares, en el CENART, si no mal recuerdo, y en el Museo Erasto Cortés de Puebla, y también ha expuesto en el Museo Nacional de las Culturas una exposición llamada La Línea del Frente, y pues es curioso, Svitlana, que los temas alrededor de tu trabajo artístico y tu curaduría tienen que ver con el tema bélico, con el tema de cómo desde las artes se construye una posición y un temperamento frente a los horrores de la guerra y de la violencia. Quiero pues presentarte en este espacio y en primer lugar te preguntaría un poco que me contaras cómo es que llegaste a México y desde cuándo estás acá y a qué te dedicas. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Me da mucho gusto hablar hoy en este programa. Quisiera decir que vivo en México ya por 5 años. Soy historiadora del arte latinoamericano y arte de Europa del Este. Y aquí me dedico a docencia y también a curaduría de las exposiciones y trabajo en arte visual. Y
¿Por qué mi trabajo se centra en los temas bélicos? Es una explicación bastante fácil, porque la guerra en Ucrania, aunque está ahora en todas las noticias, con todas las imágenes terroríficas y con todo este desastre que podemos ver ahora, esta guerra empezó en 2014, entonces ya dura por 8 años. En Y 2014. Sí, en 2014. Y desde este momento yo sentí que tengo responsabilidad de hablar sobre estos temas con mi arte y también con publicaciones y curaduría. Entonces, en 2017 yo presenté en el Centro Nacional de las Artes, en la Escuela de Esmeralda, la exposición que se llama Morfología de la Guerra. Es una selección de murales digitales impresos en manera digital que hablan sobre los monstruos como unos clichés o estereotipos que crean las guerras sobre la figura del otro. Entonces, fue un proyecto crítico para discutir cómo las sociedades crean esta figura o imagen del otro. Y esta imagen se presenta como una imagen de un bestiario, así como una imagen monstruosa. Y también presenté el mismo proyecto en el Museo de Ernesto Cortés en Puebla el mismo año. Y lo presenté, claro que en Ucrania, en la Bienal de Odessa en 2017 y después en 2020 en Kiev, en Sherbent Art Center. Entonces, y otra parte de mi trabajo aquí es curaduría. Y en 2019, junto con mi colega Hanna Deikun, presentamos la exposición At the Frontline, Ukrainian Art 2013-2019, la línea del frente, el arte ucraniano, 2013-2019, que presentó obras de 12 artistas ucranianos y un artista de Estonia, que hablaron sobre los eventos de las protestas en Maidán de 2013, la anexación de Crimea y los inicios de la guerra. Sobre todos los temas de desplazamientos de la gente del este del país, sobre todos los temas de conflictos creados por esta guerra y, claro que resistencia y la solidaridad. Es un espacio muy corto el que tenemos aquí. Ojalá podamos continuar esta conversación más adelante. Pero yo te pediría unas palabras y tu posicionamiento y tu sentir de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando en tu país. Es una situación muy difícil, es una situación muy horrible. Y como se ve en los medios, pero también como la gente adentro de Ucrania lo experimentan, todo es como no es posible creer en este tipo de situación en el siglo XXI. Y toda la agresión de Rusia contra Ucrania, la agresión inexplicada e improvocada por Ucrania, claro que está no se puede aceptar. Y en este momento varios de mis amigos en Kiev, en Kharkov, incluso que mi familia está en Ucrania ahora, ellos están debajo de esta presión. Todo el tiempo hay sirenas de que avisan bombardeos, tienen que ir a los refugios o esconderse en sus departamentos. Ya hay varios edificios destruidos en Kiev, edificios históricos, no solo en Kiev, pero en otras ciudades como Chernihiv, por ejemplo. Yo creo que este tipo de movimiento no puede continuar por más tiempo y esta guerra es completamente inútil, se debe parar en algún momento. Eso es que yo puedo decir.
Comprendo. Entiendo que el catálogo que preparaste sobre artistas en Ucrania se puede comprar en línea y los recursos serán destinados a apoyar a Ucrania en esta situación. Vamos a poner en pantalla la liga para que la gente que esté interesada en este libro sobre el arte ucraniano publicado en México y curado por un artista como tú, que es ucraniana pero que vive en nuestro país, para que la gente pueda verlo y ojalá puedan sumarse a esta causa comprando tu catálogo. Y pues esperemos, Svetlana, que esto termine pronto y dé la seguridad de que México es y seguirá siendo un país solidario con tu país y un país de acogida, como lo hemos sido históricamente. Te agradezco muchísimo esta conversación y estaremos en contacto en los próximos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la solidaridad. Gracias. Muchísimas gracias, Edgardo Bermejo, por traernos a Svitlana Gedarieva, quien pues ha desarrollado este trabajo que tiene que ver con el arte y su vínculo. Justamente hace un par de años presentaba una investigación llamada El arte como espejo de la guerra, entre otros escritos que tienen que ver con asuntos políticos, sociales de los países bálticos, de los países de Europa del Este y muy especialmente de Ucrania, exrepública soviética, que bueno, como ya bien lo decía Svitlana, pues sufrió desde 2014 la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia y desde entonces pues una situación económica y social muy, muy frágil, la de este país con una democracia naciente. Rafa, está complicado. Yo creo que es una buena forma de a las manifestaciones políticas por medio de el arte, este catálogo que veíamos. Yo creo que es un momento también para conocer más acerca de un país que quizá vemos lejano, pero del que también podemos aprender desde el punto de vista histórico, y los ejemplos de la historia son útiles para cualquier nación. Por supuesto que tiene mucho que contar y mucho que compartir al mundo desde el punto de vista del arte, Laura, y ya lo decías, Svetlana, imposible pensar o creer que eso esté pasando en 2022, y así se está escribiendo la historia, y esperemos que el arte sea esa herramienta que nos ayude a ver el mundo de manera distinta, porque el arte no conoce fronteras. Y si no me creen, vean la siguiente nota que apoya a músicos independientes. Música sin fronteras. Los sonidos a través de la migración y la transformación de instrumentos musicales, la improvisación, los rumores de la voz y los paisajes oníricos son algunos de los temas que se abordarán en el podcast Música sin Fronteras, iniciativa coordinada y producida por la promotora cultural Libertad Estrada y el compositor Ramsés Luna. Música sin Fronteras es un podcast realizado a lo largo de 2022, de febrero a julio de 2022, que surgió a raíz del interés por continuar promoviendo y difundiendo el trabajo de los creadores músicos mexicanos independientes, muchos de ellos, que no cuentan necesariamente con un apoyo de disquera o distribuidora o agregadora alguna, que es lo que hoy en día se estila. El proyecto es respaldado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y se desarrolla en dos fases. La primera es una serie de conciertos que se realizarán en el auditorio El Ágora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco, y la segunda es el estreno de cada uno de los 6 programas que integran el podcast y que buscan difundir el trabajo de 6 músicos mexicanos. 6 músicos o creadores muy destacados, es Marcos Miranda, Germán Bringas, Vladimir Garnica, Adriana Camacho, Fausto Arreín y Juan Pablo Villa. Esos son los participantes. La dinámica en la que estamos siguiendo e invitando a que nos acompañen es primero la realización de un concierto presencial en directo. Es un concierto diálogo o charla circular en el que el músico va interpretando sus piezas y al mismo tiempo va hablando con los asistentes acerca de los instrumentos, la pieza, su proceso de creación, su proceso de composición. Se videograba esta sesión y se hace una edición para 2 semanas después lanzar a manera de podcast, tanto en redes sociales como en plataformas de común, Spotify, Anchor,
SoundCloud, YouTube, Facebook, se lanza el podcast. Estamos justo por lanzar el primero, el 5 de marzo a las 11 de la mañana. Y ahí tendremos un segundo momento, digamos, de interacción en el cual, al estrenar este video y audio en sus respectivas plataformas, pues el músico estará en interacción, contestando o comentando o haciendo partícipe a la gente de ese proceso que fue. Cada mes se estrenará un capítulo nuevo. El segundo será Improvisación de Germán Bringas. Su concierto se realizará el 11 de marzo a la 1 de la tarde y el lanzamiento del podcast será el sábado 26 de marzo. Esta iniciativa se puede seguir a través de las plataformas digitales de Música Sin Fronteras. Noticias 22, Karen Rivera. Como todos los días, a las 9 de la noche tenemos Debate 22. Hoy nuestra compañera Kimberly Armengol va a recibir al especialista en Derecho Internacional Público Javier Esguevilla Ruiz y al internacionalista Armando García para hablar sobre las claves del conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Qué es lo que está pasando? Todos los detalles los van a tener en Debate 22. No se lo pierdan al término de este programa, al término de Noticias 22. Regresamos en un momentito. Gracias por continuar en Noticias 22 y les platicamos que después de un tiempo un grupo de amigos se reencuentra en un cumpleaños y conforme pasan las horas cada uno revive los conflictos emocionales por los que se separaron. Esta es la historia de Al Cuerno por los Toros. Es un poco tarde para que los hijos de tu vecino sigan jugando. Lo es. Está por concluir su temporada de estreno en el Teatro La Capilla la puesta en escena Al Cuerno por los Toros. Una historia sobre amistades, resentimientos, soledad, amor y arte, pero sobre todo acerca de la dificultad de comunicar aquello que nos atormenta. La obra, un juego de espejos escrito y dirigido por la actriz Mariana Batista, narra la historia de 6 amigos que se reúnen para festejar el cumpleaños de uno de ellos tras años de no verse. Durante la velada desenterrarán los conflictos que nunca lograron resolver. ¿Cómo sale de allí? ¿Y para qué salir? Digamos que durante la velada, durante la fiesta, se van a ir develando las razones por las cuales pasaron muchos años sin verse, los conflictos que tuvieron entre ellos y nunca se hablaron, también los conflictos que cada uno se llevó cargando en soledad y no lo pudo platicar con nadie, y entonces digamos que esta tertulia es la ocasión para confrontarse con ellos, contra sus amigos y con ellos mismos. Esto es una fiesta, ¿no? Es solo un juego, Virginia. Un juego de verdad. Los personajes en escena están inspirados en el carácter y la personalidad de artistas pictóricos y literarios de la cultura universal. Entre ellos podemos distinguir a Salvador Dalí, Vincent Van Gogh, Remedios Varo, Leonora Carrington y Virginia Woolf. Estos personajes son una inspiración, no son ellos biográficamente, sino son sus personalidades, sus caracteres y su discurso de vida tomados para ponerlos en esta ficción, donde están totalmente fuera de sus contextos, están en otra época y son posicionados como amigos, como amigos entrañables. Desde que están en la fiesta suena el timbre, llega un personaje y todo cómo se va desembocando esa noche es totalmente lineal y sí, creo que es interesante, y también desde el lado de los actores es muy divertido. Bueno, a mí se me hace como actriz más divertido hacer una obra en tiempo real y afrontarte como a esa vorágine de cómo te van llevando las acciones sin tiempo de salir de escena y como recapitular y moverte a otro tiempo, espacio, ¿no? Vicente, jamás. Uno de los temas principales de la obra, ópera prima de Mariana Batista como dramaturga, es la identidad y el cuestionamiento de quiénes somos frente a la mirada de los otros. Si bien los personajes resultan atractivos para encarnar las ideas y convicciones de los célebres artistas en que están inspirados, logran cobrar vida propia en escena, alejándose de la simple representación icónica. Pues entonces váyanse a arreglarlo a otra parte. En principio yo tenía muy claro qué quería quién, ¿no? Creo que antes de tener sus nombres, antes de que fueran los personajes, tenía claro que había uno que era como el espectador, la especie del amigo solitario que nadie lo entiende, que nadie lo escucha, que
que puede verlos a todos, pero nadie lo ve a él. Tenía claro que por ahí había un conflicto amoroso entre algunos de los amigos, tenía claro que habían otros que eran más bien como los que ayudaban a reconciliar a los otros. Al Cuerno por los Toros tendrá funciones presenciales y online hasta el 17 de marzo, los días jueves a las 8 de la noche. Las citas en el Teatro La Capilla, ubicado en la calle Madrid número 13, en la Colonia del Carmen. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Seguimos en el ámbito de las artes escénicas, en este caso la danza, porque la compañía Accenti celebra 3 décadas de trabajo ininterrumpido, de trabajo novedoso, de trabajo que ha roto con muchos esquemas, y esto lo hace mediante un espectáculo en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Vamos a conocer más. Desde su fundación en 1991, Accenti Danza Contemporáneo se ha comprometido a desarrollar historias conmovedoras y a estudiar el movimiento corporal para buscar nuevos estilos y formas de expresión. Porque tal vez mi trabajo no sea así, wow, lo más contemporáneo, muy, ¿cómo te puedo decir? Innovador, un trabajo muy innovador, pero creo que llega al tuétano, llega al corazón, por mis conocimientos musicales. Yo creo, y eso, a final de cuentas, eso es lo que quiere la gente. Para celebrar los 30 años de trayectoria, la compañía celebrará con una presentación del espectáculo Huellas de una historia. Es un programa del repertorio, de 4 obras que desde, creo que la más vieja, por decir, es de 92, y la más recién creo que es, no sé, de 2009 quizá o algo así. Y pues quise hacer un como recorrido, como solemos hacer, ¿no? Un recorrido de lo que hemos hecho a través de 30 años. El programa incluye 4 obras de repertorio. El programa se desarrolla así, con una celebración, hablando de tiempos atrás y de obras que son algunas de tiempos atrás, pero bailadas por elencos jóvenes. La primera pieza se llama Down Under, es con música que en paz descanse, con música del maestro Mario Lavista. La segunda obra se llama El Cartero. Es un solo que baila Marely Romero. Es un solo que yo bailaba hace tiempo, pero ahora lo monté a Marely y se ve estupenda. Y la música es de Gavin Breyer. Después, la tercera obra es Arrullo, y es una obra de 92 con música de Harald Weiss, y es en la época de cuando no recién salió los Mario Bros, pero los videojuegos y así. Bueno, los movimientos son muy chistosos en esa obra. Son 3 danzas porque quise sacar mis raíces africanas en esa danza, y se llama Kuka Limoku. Las funciones se llevarán a cabo del 4 al 6 de marzo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Y este programa seguro sales con ¿cómo se llama? Los ánimos arriba, con el espíritu así, porque es mucha energía y eso es lo que nos hace falta. Y en la UNAM también, así, para que haya vida. Noticias 22, Oscar Cortés. Y seguimos en los tablaos. Artistas escénicos y audiovisuales convergen en el colectivo teatral El Banquete, una agrupación que toma como punto de partida las ciencias sociales para abocarse al desarrollo humano y reactivar el quehacer escénico en Zacatecas. Luego de la inactividad cultural por la pandemia, los artistas zacatecanos Denise Sandoval, Omar Felipe Calderón y Leslie de León se reunieron para fundar la compañía Banquete Colectivo Teatral. Nos juntamos nosotros y lo primero que nos preguntamos fue cómo nos sentíamos, ¿no? ¿Qué estaba pasando en nuestra vida? ¿Qué estaba pasando en nuestro contexto, en nuestras áreas laborales, en las escuelas?
qué es lo que estaba pasando y qué teníamos que decir ante eso. Nos propusimos como objetivo, pues como debe ser el teatro, ser un portavoz para dar mensajes de quienes pues no tienen como esa facilidad de expresar. Así comenzaron a trabajar con artistas de diversas disciplinas, como danza, música, artes visuales y fotografía, para crear montajes que siguieran los objetivos del colectivo y trabajar desde el área de las ciencias sociales con un enfoque basado en el desarrollo humano y su relación con las artes. Su primera obra, titulada Nadie sabe que soy un superhéroe, fue seleccionada para participar en el Festival Internacional Teatro de Calle Zacatecas 2021. Y habla de una maestra malévola que se encarga como de señalar a los niños, de rescatar la libertad de expresión de los niños, porque al fin y al cabo, en esta era de pandemia, nos encontramos con niños que ni siquiera conocían en el exterior, que les es muy difícil conectarse, socializar con otras personas. Por otra, montamos también una obra que se llama Divino, que tiene que ver con la psicología de Carl Jung, donde dice, tiene una frase que dice, conócete a ti mismo, ¿no? Y ahí es donde vas a encontrar las respuestas. Y entonces en esta etapa de soledad que tuvimos, de aislamiento, pues nos tuvimos que enfrentar a los pensamientos, ¿no? Para este año, el colectivo tiene preparada la obra Culpable por omisión, que se enfoca en el tema de la violencia de género, y están por terminar el montaje de Las Meninas, una pieza que habla sobre el tema de la violencia en contra de los animales. Este proyecto teatral, que inició con el propósito de reactivar las artes escénicas en Zacatecas, está abierta a propuestas y colaboraciones. Tenemos pensado armar unos talleres. Tenemos pensado armar talleres para niños donde se integren todas las artes, pero enfocados pues en las artes escénicas, ¿no? Como partir de la literatura para hacer la dramaturgia, de la pintura para crear la escenografía, de la escultura, ver todas estas posibilidades que desemboquen en una función teatral. La obra El Divino se encuentra disponible en la cuenta de Facebook de la compañía de manera gratuita, y en próximas semanas, ahí mismo, darán a conocer la presentación de sus obras. Noticias 22, Óscar Cortés. El Festival Internacional de No Ficción de Querétaro Documenta está de regreso. Abrió ya los registros para la convocatoria de este año. Todos los creadoras audiovisuales que quieran formar parte de esta gran fiesta cinematográfica pueden inscribirse por medio de la página que ya tienen ahí en pantalla. Nuestro productor Sergio Camún nos está presentando ahí la página. Bueno, ahí la vamos a dejar un momentito. También pueden encontrar la liga para el registro en la página oficial de Documenta, que pueden buscar en algún motor de búsqueda de internet. Tienen hasta el lunes 23 de mayo para registrar sus proyectos. No pierdan esta posibilidad. Vamos a esta pausa y regresando, aquí está ya en vivo la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez y su visión global. Bueno, ya les anunciaba, está aquí la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, que en Visión Global no podemos dejar de mencionar, darle seguimiento a lo que está ocurriendo en Ucrania. Ha habido sanciones contra Rusia por parte de diversos países. Vamos a ver cómo está la situación a este momento. Vamos contigo, Rafa, adelante, cuéntanos. Pues bienvenidos y vámonos a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y vamos a retomar parte de lo que pasó el día de ayer. En Estados Unidos se rindió el informe del Estado de la Unión, el equivalente al informe que a veces rinde nuestro mandatario en relación a cómo se encuentra la economía, la política y otros temas de interés para los ciudadanos de los Estados Unidos. Algo muy importante en este informe, además de destacar la ley de infraestructura bipartidista y otras iniciativas que el mandatario ha sometido al Congreso de los Estados Unidos, y en alusión al tema que nos gustaría tomar este día,
es precisamente su alocución o su discurso en términos de la unidad, no solo nacional, sino la unidad a nivel internacional de los aliados en contra de la invasión de Rusia en el territorio ucraniano. En un emotivo discurso aplaudido por los congresistas, Joe Biden habla de la democracia como este baluarte de unidad que se ha demostrado, se ha podido oponer a lo que está haciendo Rusia, y por supuesto el tema de las sanciones enérgicas que este país y otros de los aliados han emitido. En ese entorno hay que señalar que grandes corporativos y empresas también ya han decidido de alguna manera sancionar indirectamente a Rusia sin llevar a cabo las operaciones e inversiones que solían tener en ese territorio. Me refiero, por ejemplo, a empresas como MAC, que ya también se han sumado a las empresas de capital privado que se suman a la posición oficialista de los Estados Unidos para sancionar directamente a Rusia. En el término de las sanciones, estas se han exacerbado, han aumentado de nivel, ya se están dirigiendo ya no solamente con los altos jerarcas de los funcionarios que rodean al equipo de Vladimir Putin, el mandatario ruso, sino en todo caso ya también yéndose en contra de los capitales y también las inversiones en bienes raíces de los grandes oligarcas de los rusos. Esto ya es interesante, pero también podemos descubrir dentro de toda la información que se está generando lo que se llama como infodemia o esta guerra de información que a veces puede generar información falsa y que nos obliga a estar más atentos que nunca y tratar de verificar la información que nos llega. Con toda y esta dificultad de verificarlo, también hay que reconocer que puede ser un poco caótico y a veces hasta falta de ético el señalamiento que se hace entre un Estado y otro. Justamente en el tema de las sanciones a los grandes oligarcas, confiscándoles casas, aeronaves, yates y otros bienes, Joe Biden se refiere a estos como estos capitales que llegaron y que fueron de un origen incierto, y la gran pregunta aquí que sería del otro lado es si eran de algo incierto en la fuente de donde provenían estos dineros o estos bienes, cómo es que pudieron realizarse en territorio de un Estado que habla de la democracia. Pero esto es parte también de la discusión y de lo que genera la guerra. La guerra también se asienta en los medios de comunicación, muchos de ellos que también manipulan la información a diestra y siniestra. Algo en referencia al tema que solo la historia y el derecho internacional y por supuesto la justicia internacional podrán descubrir al mundo. Es una de las recientes acusaciones por parte de Estados Unidos a Rusia, donde asevera que Rusia utilizó unas bombas llamadas bombas racimo que tienen la capacidad de una detonación muy importante a un radio de kilómetros considerable, que puede dañar no solamente a blancos específicos u objetivos militares, sino también generar con las esquirlas que detonan, herir innecesariamente o generar un daño colateral a civiles. Estas bombas racimo fueron prohibidas por el derecho internacional humanitario después de la Segunda Guerra Mundial mediante los convenios de Ginebra. Se dice que Rusia está utilizando este tipo de armas en el territorio ucraniano. Es difícil saber si esto está ocurriendo, pero también hay que considerar que en el tema de armas, Rusia ha tenido una mayor inversión después del 45 y a la fecha en la innovación de sus armas. Sin embargo, Ucrania está sentado en un arsenal olvidado de todo lo que tiene que ver con armas heredadas de la Segunda Guerra Mundial. Así es que también aquí será un tema de medicina forense que tendrá que estudiar básicamente a través de la criminología, la balística, de quién lanzó esto y qué daño generó en los civiles. También la inconsistencia en la cifra, en el número de decesos, que también hay que decir, destruyen un conflicto armado, siempre un deceso va a ser muy lamentable, pero aquí nuevamente las cifras, emergencia nacional al interior de Ucrania maneja más de 500 muertos de origen civil, mientras que las Naciones Unidas, a partir del Consejo de Derechos Humanos, establecen 227 civiles caídos contra 400 combatientes dentro del propio conflicto. De uno y otro lado hay pérdidas considerables. Se ha querido también hacer valer de
dentro de las convenciones del derecho internacional humanitario, de los convenios de Ginebra, la protección a los bienes culturales y a los bienes también de los civiles. Y por supuesto aquí una de las grandes preocupaciones es que se pueda atentar contra la Catedral de Sofía, una de las más antiguas en los países de Europa del Este, y bueno, no puede convertirse en objetivo militar. Las sanciones, como podemos observar, también se están ampliando enormemente, y algo muy interesante, el conflicto no está cediendo pese a que ya se están llevando a cabo algunas conversaciones de paz. La última pudimos conocer que fue precisamente en la frontera de Bielorrusia y Ucrania. Esto, por supuesto, al presidente Zelensky no gustó nada, porque Bielorrusia es un gran aliado de Rusia y que permitió que se usara su territorio para ingresar al territorio de Ucrania. Las conversaciones de paz seguirán el día de mañana, pero esta vez en la frontera con Polonia. Esperemos que ahí se pueda encontrar un impas a este conflicto que ya no solamente está causando pérdidas humanas en Ucrania, sino también un daño directo por el tipo de sanciones a los ciudadanos de origen ruso. Nadie quiere una guerra de esta naturaleza. Estamos hablando todavía de una guerra limitada, donde todavía se puede ver una proporcionalidad en el uso de las armas, y no estamos hablando de una guerra total que involucraría a otros actores e incluso el uso de la letal energía nuclear. Así las cosas en visión global. Un tema, mi querida Ileana, que no deja de preocuparnos, de ocuparnos, y lo seguiremos muy de cerca gracias a tu análisis, a tu reflexión. Ya hace referencia a los habitantes de Rusia que están en contra de esta intervención a Ucrania, que muchos de ellos han sido arrestados. También lo que está sucediendo al interior de Rusia es digno de análisis. Está el espacio aéreo cerrado, están los puertos cerrados. Habrá que darle seguimiento a estas sanciones, y qué bueno que el discurso de Biden cambió de la que les espera a qué bueno que nos estamos solidarizando a las demás naciones para poner freno. Y qué bueno también que China ya se pronunció al respecto. Gracias, Ileana, nos vemos la próxima semana y estaremos al pendiente. Si pasa algo, esperemos que no, algo bueno, la paz en Ucrania, ya estaremos platicando aquí antes. Y nos despedimos como es costumbre. Gracias por acompañarnos. Un día como hoy de 1824 nace Frédéric Smetana, uno de los grandes compositores de la entonces Imperio Austrohúngaro, ya después República Checa, y así recordamos a este excepcional sinfonista del siglo XIX. Laura, con eso nos despedimos. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches.